37 minutos pasan de las 8 de la noche, seguimos en vivo en Noticiero 10 y arrancamos con este nuevo segmento. Todos los jueves vamos a traer a personalidades para hablar un poquito de la realidad, de la actualidad y también cómo analizan la situación. Y esta oportunidad lo tenemos al senador provincial Walter Guayar. Walter, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Facundo. Buenas tardes. Un gusto estar en este canal, en este programa. Gracias por venir. Walter, ¿hace cuánto estás en política? Desde muy joven, ¿no? Empecé, terminado el servicio militar, terminé la Colima, me fui a trabajar como agricultor en Cachi, a organizar los pequeños agricultores en una asociación y luego a participar en la política para el retorno de la democracia y en la primera elección interna que hubo en el peronismo en el año 82, que duró casi un año de campaña, ya participé y milité fuertemente. Desde que empezaste en política hasta ahora, ¿sentís que cambió la forma de hacer política? ¿Analizás eso? ¿Cómo la ves ahora? Yo digo que la política ha perdido esa empatía y esa esencia que tenía de representar al vecino, ¿no? Porque quien hacía política conjugaba a los vecinos y tomaba una representación de los mismos y hablaba por ellos. Hoy día yo creo que los políticos hablamos por nosotros mismos porque la comunidad está como distanciada y está alejada. En el inicio de la búsqueda de la democracia en el año 82 militábamos miles de jóvenes, de mayores, todos en una fuerte convicción de que la democracia debía volver a la Argentina. Cuando llegó la democracia sabíamos que teníamos que construir fortalezas porque el golpe de Estado parecía que estaba a la vuelta de la esquina y cuando a Alfonsín se le movilizó un sector del ejército, por ejemplo de Cachi vinimos más de 600 personas a Salta y Salta ya estaba poblado, más de 25.000 personas en la Plaza 9 de Julio defendiendo la democracia, ¿no? Había convicción, pasión, sueños por delante. Hoy día la quieren hacer más pragmática, más que todo vale, si sos vivo, si te acomodas siempre. Y me parece que cuando el político se acomoda siempre, el que está desacomodado es el vecino. ¿Hay queda políticos desacomodado. que están así acomodados de por vida, decís? Yo diría que hay mujeres y hombres que han entrado a la política y que al no sentirla y no tenerla como una convicción y como una herramienta de transformación, entonces buscan perdurar. Para ellos el triunfo es perdurar. Y en el perdurar muchas veces ya no te paras en tus convicciones, sino en las necesidades de quien te va a ayudar a perdurar. Claro. Hablaste de que la gente está defraudada de la política. ¿Por qué crees que la gente llegó a defraudarse del político o de la política, Walter? Porque la política ha resuelto temas importantes como el nunca más a las dictaduras, el nunca más al totalitarismo que llegue por las armas y con la violencia que llegó en la última dictadura. Esos son logros concretos. Muchos avances para distintos sectores de la sociedad también hubo en la democracia, pero sigue siendo una democracia adolescente que no supo cuidar los partidos políticos. Y al no cuidar los partidos políticos, que es la herramienta constitucional y legal para participar en las elecciones, hoy pareciera ser que la política es a través de una red social. Vos lo escuchás ahora las redes sociales. Bueno, la red social muestra lo que vos querés mostrar, pero no le muestra al vecino tal cual sos. Eso lo muestra el cara a cara, el caminar junto a ellos. Después el marketing a través de una red social te puede hacer lo que vos o tus asesores te digan. Pero luego no resolvés los problemas de la gente, porque esa red social te acerca y te entra en la casa de los vecinos, pero vos no tenés identificado los problemas de los vecinos, entonces tenés menos compromisos o menos conocimiento, le llamemos, para poder resolver sus problemas. Y cuando empezás a no resolverle los problemas, la gente empieza a decir, ¿para qué me está sirviendo mi intendente, mi gobernador, mi diputado, mi senador? Claro, o también, por ejemplo, y está bueno que lo analicemos ahora a continuación, lo que sucede en el interior. Walter, por ejemplo, hemos visto intendentes en caso de narcotráfico, en corrupción, en robos, municipios intervenidos. ¿Cómo analizás? ¿Qué está pasando en el interior, Walter? ¿Por qué pasan estas cosas? Está bueno que la sociedad nos tenga los políticos siempre arriba del escenario y mirándonos y cuestionándonos y juzgándonos. Eso está bien. Eso está bien. Ahora, yo tengo que decir y hacer un análisis que si te va a desilusionar un intendente que ha hecho un acto de corrupción o un funcionario que ha hecho un acto de corrupción,
te va a desilusionar la vida entera, porque en todos los sectores hay buenas personas y malas personas, en todos los sectores. No hay ningún sector que pueda decir, en nuestro sector todos son puros y castos, todos son buenos y todos son honestos. Ahora, en la política define intereses, interactúa para ordenar intereses distintos de una sociedad. Y entonces vos estás mucho más expuesto y ese exponerte hace que esos intereses, si le sos riesgoso a alguno de esos intereses mancillan a la totalidad de la política. Entonces, cuando vos te dicen todos los políticos son, ahí hay un interés concreto. Cuando la comunicación, sobre todo del Obelisco, te dice todos los políticos son así, ahí ya hay un interés, hay una intencionalidad de generar una debilidad en la política para que la fortaleza siga estando en los grupos económicos. Cuando la fortaleza está en los grupos económicos pasa lo que está pasando hoy, que estamos contentos porque no hay inflación, estamos contentos porque baja el riesgo país, muchos están contentos porque achican el Estado echando gente y dicen estamos ahorrando plata y no se fijan la plata que le están dando a los grandes capitales, muchos internacionales, que no es ni el 5% de lo que daban antes en ayudar a la salud, a la educación o a los que menos tenían. Entonces la gente empieza a no mirar esas cosas y a quedarse con lo que te quieren mostrar. Bueno, esto es lo que hoy día tenemos que ver cómo lo revertimos desde la política, mostrar que la política es un Estado ordenado pero eficiente, un Estado adecuado, un Estado que ordene y que en la puja de intereses sepa mediar entre esos intereses para que la distribución de los ingresos sea más justa. Y hoy día pareciera que no es así. La puja de este presidente es sálvese quien pueda y los ricos tienen que ser más ricos y a ellos los ayudo, porque ellos derraman, dice. Si los ricos crecen, luego hay un derrame. No, porque hay un porcentaje importante de capitales que cuando crecen se la llevan afuera. Distinto es aquel industrial nacional, aquel que pone una fábrica y que le gusta ver crecer, aquel que produce y quiere crecer, el comerciante que quiere que su tienda o su comercio crezca, ese gana e invierte. Pero los grandes capitales ganan y se la llevan. Ahora te escucho y se me viene a la cabeza la industria de la minería en Salta, ¿no? Que son grandes empresas que traen, invierten a nuestra provincia. ¿Cómo analizás la minería, Walter? Y te vi muy crítico con el tema del RIGI también. Yo digo que la minería tiene que ser un elemento de desarrollo y de distribución más justa de la riqueza, pero que tenemos que tomar el ejemplo de lo que no nos salió bien. Seguramente que las generaciones que han vivido el auge del petróleo, del gas, deben haber dicho, aquí nosotros vamos a ser potencia. Y hoy después vemos nuestras zonas petrolíferas totalmente abandonadas, pueblos de donde sale el gas y se va a 2000 kilómetros, en esos pueblos, en sus barrios no hay gas. Entonces esa inequidad generó mucha injusticia social en la Argentina, en una Argentina que mira al puerto, que mira al Obelisco y que dejó de mirar a los lugares que generan la riqueza justamente. Si nosotros a la minería la vamos a dejar que saquen nuestros recursos naturales no renovables y se los lleven a industrializar a otros países, no nos quede ninguna fábrica, no nos quede ningún desarrollo, y luego se vayan, pues de aquí a 50 años habrá otras generaciones sentados tal vez en un programa más moderno, con tecnología más moderna, diciendo, bueno, lo que parecía que iba a ser un boom que nos iba a desarrollar la minería, quedó en un fracaso, ¿no? Bueno, esto es lo que no nos debe pasar. Nosotros vemos como países petroleros tienen unas ciudades, unas infraestructuras tremendas. No conozco, no he ido a ninguno de ellos para saber si los muy ricos son muy ricos y los muy pobres viven bien. Claro. Si viven bien los muy pobres y los ricos son mucho mejor, no hay problema mientras los trabajadores vivan bien. Ahora, han desarrollado una infraestructura tremenda, basada en el petróleo y en el gas. Nosotros tenemos petróleo, gas, distintos minerales, en el campo, en el agro tenemos de todo, tenemos un extenso país. Y sin embargo no logramos salir, porque también el mundo que está conducido por imperios desde hace mucho, no te deja también a los países en vía de desarrollo desarrollarse, ¿no? Walter, te quiero llevar a otro tema que también se está debatiendo tanto a nivel nacional y también, ¿no?, a provincial, en tantos hechos de corrupción que estuvimos hablando, en la política. Ficha limpia, ¿qué opinás? A mí me parece muy bien que quienes quieran ser parte de la política demuestren un pasado transparente.
demuestren que han sido honestos en lo que han llevado como actividad en su vida y que luego, cuando están en la función, sigan mostrando esa transparencia y esa honestidad. Porque vos ahí cuando estás, por eso muchos dicen, yo soy, vos sabés cuando sos honesto, cuando te ofrecieron hacer negocios al margen de la ley y te negaste a hacerlo. Cuando dijiste, no, eso no es lo mío. Lo mío es el trabajo, lo mío es el deporte, lo mío es la cultura, lo mío son mis amigos. ¿Pasa eso en la política, que te ofrecen cosas al margen de la ley? No te quepa ninguna duda que cuando vos tenés posibilidad de determinar ciertas acciones, tenés los 1000 amigos que por ahí están en la canción y te empiezan a decir, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Entonces tenés que estar muy sólido para saber qué querés ser y qué querés hacer de tu vida. Yo entré a la política sabiendo que quería ser una herramienta de un pueblo, de una economía de subsistencia, con muchas necesidades, milenario, con una gran capacidad de trabajo, pero que no podíamos surgir. Había que ordenarlo, había que hacer la infraestructura, había que llevarle modernidad. No teníamos ni luz, no teníamos teléfono, no teníamos televisión, no había una radio, no había rutas buenas, y todo eso lo modifiqué cuando fui intendente. Desde los 25 años a los 28 años, 3 años de intendente, logré cosas tremendas de desarrollo y de avance. Dejé la luz eléctrica permanente, antes había un motorcito chiquitito, cloaca, bueno, un montón de cosas. Cuando vos ves que fuiste una herramienta de transformación, te sentís satisfecho. Ahora, para hacer eso tenés que poner muchas horas de trabajo, conocimiento y buenos equipos. Los fueros. Buenos equipos. ¿Los fueros tendrían que eliminarse, Walter, para los Los fueros es algo que hoy día se discutió en el Senado y se aprobó y se reafirmó. La Constitución te marca fueros, pero dice para qué. Bien. Un hecho de corrupción, el fuero no te cubre nada. Es mentira que un juez no pueda investigar a un gobernador, a un juez o a un senador o a un diputado porque está en el cargo. No, lo puede investigar y llegar hasta la condena. ¿Cuál es el problema? Que justamente eso es lo que la comunicación de los intereses económicos buscan. Tener políticos débiles, a la política debilitada para poder hacer lo que ellos quieren. La justicia puede ser más o menos eficiente con un pobre, con alguien del sector medio o con un rico. Puede ser más o menos eficiente. Es un problema de cómo van llevando el proceso, ¿no? Pero cuando se demora en algún político, entonces sos tapa de todos los diarios, está en todos los medios, entonces queda generalizada como que la corrupción. Y el taparlo es desde la política. Entonces hoy día se reafirmó lo que ya estaba enmarcado en la Constitución y las leyes, que era que alguien que comete un delito en la función es juzgado sin que nada lo frene. Pero se hizo creer que no, que los fueros frenaban. ¿Ha visto? ¿Pero puede ir preso el político? Cuando ya los condenan, ahí le tiene que pedir de esos fueros. Pero ya está condenado. Claro. Ya no escapó de la justicia, ya el proceso siguió. ¿Qué es lo que pasa? Que las leyes le permiten a los profesionales de las mismas, de los abogados, 1000 artilugios para ir llevando un proceso para un lado, para el otro, viendo cómo con sus pruebas o logran defender a alguien o logran condenar a alguien. Eso demora y dilata muchísimo los juicios. Lo que tenemos que ver cuáles son las leyes que tenemos que sacar para hacer que los juicios sean mucho más ágiles, más rápidos, y tener jueces probos, fiscales probos, defensores probos, que los hay muchísimos, para que sean ágiles los juicios. Entonces, cuando se demoró, no es porque se demoró porque era senador, o era diputado o era gobernador. Se demoró porque los procesos se demoran, porque juicios entre particulares a veces duran 14, 15 años. Pero cuando es un político, lo están tapando. No. En todo momento, desde hace mucho tiempo, la justicia puede llegar a condenar a cualquier político que tenga un cargo. Como estaba en duda, tuvo que la Corte emitir ante un caso concreto esto que estoy diciendo. Y porque quedó con que la Corte no está para hacer leyes, sino para cumplir leyes, si está para entenderla y determinar cuál es el concepto, hoy día los senadores hemos decidido por unanimidad reafirmar lo que ya dice la Corte, lo que ya saben los jueces, lo que ya saben los abogados, reafirmarlo con la ley del poder que está para construir las leyes, que es el Poder Legislativo, y ahí queda claramente que no hay nada que pueda frenar o detener un proceso a un funcionario corrupto. Cristina Fernández de Kirchner, los titulares de algunos diarios, condenada. ¿Cómo lo analizás, Walter? ¿Cómo te llamas? Bueno, en una justicia bastante sui generis, ¿no? Porque los mismos que condenan a uno, a otros los dejan que se vayan a otro país, no le piden ni que lo traigan, ¿no? Hay causas del expresidente Macri que entraban por una puerta rápida y salía absuelto ahí nomás, ya no tenía causa, y a otros lo tienen
persecución. La justicia de Comodoro Pi deja mucho que desear. La justicia en general en el país y en las provincias es lo que menos ha evolucionado o se ha modernizado. Siguen muy parecida a la década del 60, a la década del 70, a la justicia de la propia época de la dictadura. Porque ahí los políticos buscaron rápidamente evolucionar y actualizar lo que es la política en sí, lo que es el Poder Ejecutivo, lo que es el Poder Legislativo, y cuando querés tocar la justicia te es mucho más difícil, porque enseguida te salen los poderes comunicacionales diciendo, al juez o quieren cambiar esto para salvar esto, y ahí nomás la gente se cambia. Te pongo un ejemplo, Vicentín. Vicentín es una empresa que le debe a miles de millones de dólares a la Argentina, mal dados por Macri. Y cuando un gobierno quiso ordenar y hacer que pague, o sino quedarse con los bienes que había puesto la empresa como garantía, le hicieron una campaña y salían miles de argentinos con la camisetita, si yo soy Vicentín. Bueno, si se lo filmaría y se le diría, vos sos Vicentín, empieza a pagar la deuda, ninguno tendría puesta esa camisetita. Pero ¿qué pasó con un presidente tibio como el que teníamos? Fue para atrás, Vicentín no pagó y se perjudicó toda la Argentina. Bueno, estas cosas tienen que ver, no necesitaba fuero Vicentín, claro. Necesitaba tener poder de comunicación, lobby en la comunicación, un presidente débil y argentinos crédulos que creyendo que defendiendo a Vicentín dañaban a un sector de la política. ¿Se acabó la carrera política de Cristina para vos? Yo nunca diría que se acaba la carrera política de alguien. Te pongo un ejemplo. Mujica, un político de raza, un político de fuste, un gran político latinoamericano que hasta él mismo dijo, yo fui parte de una equivocación, fui parte de un sector que fue a las armas en un momento y creí que a través de las armas y la revolución armada se resolvían las cosas. Hoy con quienes confronté y con quienes estuvimos en bandos diferentes disparándonos, los abrazo, los perdono y busco los consensos. Bueno, murió en una pobreza total, pero ganó la presidencia cuando ya tenía 70 y algo de años, cuando todo el mundo decía Mujica ya fue. Mujica ganó y fue un gran presidente, y hasta hace pocos días que falleció, siguió siendo un ejemplo de vida y un hombre al que hay que escuchar, ¿no? Yo no creo en que los políticos de raza mueran. El último acto político que hace una mujer o un hombre político es cuando está en el sepelio. En el sepelio es la última vez que genera un hecho político, porque hay gente que allá habla bien siempre, dice todo lo que vos has hecho, te muestra tus bondades, a tus miserias las deja a un costado, te entierran o te creman y de ahí en adelante pasarás a ser algo si estás en el corazón de la gente y si no, no serás más que un recuerdo o no quedarás ni en un recuerdo. Pero hasta que no estás en ese féretro o en ese sepelio, no hay muertos en la política. Walter Guayar, ¿qué va a hacer el año que viene? ¿Ya tiene definido de cara a las elecciones? Yo tengo definido de ser parte de la construcción de un proyecto que confronte claramente con el proyecto de Milei. Yo creo que el proyecto de Milei es un proyecto de entrega de la patria, de quitar derechos y de hacer más rico a los ricos sin ponerle la responsabilidad de distribuir de una mejor manera. Y cuando digo hacer más rico a los ricos, no estoy hablando ni a los ricos que tienen una fábrica o tienen una industria o tienen un comercio, sino a los ricos del mundo que vaya a saber cómo tienen esas grandes riquezas, porque pueden venir capitales con las leyes que ha sacado Milei, que pueden venir del narcotráfico, de la trata de personas, del delito, del distinto tipo de delito, y aquí pueden entrar tranquilamente con estas nuevas leyes. Y cuando entran, vienen como langosta, a llevarse, no a dejar. Entonces, a ese proyecto de entrega hay que presentarle un proyecto serio y sólido de una Argentina que crezca con igualdad de oportunidades, que salga de los atolladeros en la que está y que genere calidad de vida. Eso es lo que yo voy a tratar de ser, parte de la construcción, tanto en la provincia como en la nación, de ese proyecto para que haya una posibilidad de que se confronten esos dos proyectos. Si no pareciera que hay uno solo que nos dice que el índice de inflación es del 1%, que nos dice que no, el riesgo país ha bajado. ¿Esos datos para vos son falsos? No, pueden ser verdaderos, pero no se condicen con la realidad. ¿Qué sacás vos? No tener inflación, no tener riesgo país, tener todo 10 en la libreta, si luego tu familia no come, si luego tu pueblo pasa miseria, si luego le quitas los remedios oncológicos a los enfermos del cáncer, si luego no te preocupas por la juventud, si no te preocupas porque puedan las universidades tener una mayor calidad, ¿de qué te sirven esos números? Entonces vos tenés que conjugar. Él te dice, la inflación bajó y el riesgo país bajó,
pero no te dice que la luz te subió un montón, que el combustible te subió un montón, que el gas te subió un montón, que los impuestos te subieron un montón y tu salario no. Entonces, vos tenés que decir toda la parte de la película, no la parte que más te gusta. Hay una parte que no te gusta y la querés esconder. Salarios bajos, impuestos caros, servicios caros, salud deteriorada, educación deteriorada, mucha gente sin trabajo, mucha gente sin comer. A ese costo no quiero inflación cero. A ese costo no, porque primero está lo humano. Y ahí es a donde tenemos que construir ese proyecto que haga de nuevo a la gente pensar que la equidad, que la buena distribución, que la igualdad de oportunidades, que el progresar va a ser de todos y no de unos cuantos. Walter, te quiero agradecer por venir y charlar un ratito conmigo. Muchísimas gracias a vos. Walter Guayar, senador, habló un rato con nosotros sobre diferentes temas. Nosotros nos encontramos mañana, la cita va a ser a las 19 horas para hacer Noticiero 10, segunda edición. Muchísimas gracias, hasta mañana. Chau, chau.